Vamos a dar por inaugurado este segundo ciclo de 50º Seminario Internacional que tiene como título La gestión del agua potable con apoyo de la inteligencia artificial. La misma que está a cargo del doctor Gustavo Andrade Figueroa. Vamos a conocer al maestro Gustavo Andrade Figueroa, por favor. Vamos a conocerle al maestro. Tiene 2 maestrías en Derecho Administrativo otorgada por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y otra en Estudios de la Ciudad otorgada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador. Una especialización superior en Derecho Administrativo otorgada por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Es abogado de profesión graduado en la Universidad de las Américas, UDLA, Ecuador. Es mediador certificado por la Universidad San Francisco de Quito. Actualmente cursa el doctorado en Ciencias Jurídicas en la Pontificia Universidad Católica de Argentina. Ha ocupado cargos de alta gerencia como asesor de la Asamblea Nacional del Ecuador, subsecretario en Secretaría Nacional de Planificación del Ecuador, asesor del Ministerio de Trabajo en Ecuador, director metropolitano de Participación Ciudadana y Desarrollo Institucional en el municipio de Quito, y ha sido consultor en las siguientes áreas de trabajo: asesoría jurídica en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Municipal y Gobernanza, Gobernabilidad, Planificación Presupuestaria Participativa. Ha sido capacitador en eventos nacionales e internacionales sobre derecho constitucional, derecho administrativo, gobernanza, gobernabilidad. Ha publicado 2 libros y varios artículos científicos relacionados con la inteligencia artificial y gobernanza digital. Es catedrático universitario en la Universidad de Otavalo. El Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, desde que se puso en contacto con el maestro Gustavo Andrade Figueroa, siempre encontramos la mejor predisposición, siempre esa capacidad de querernos aportar su formación, sus estudios, su experiencia y ese desprendimiento que ha tenido para con nosotros. Un agradecimiento de parte de los directivos del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, asimismo de colaboradores en el Perú, colaboradores en extranjero, y es una bonita y brillante oportunidad que vamos a poder escuchar a un abogado, a un CEO que sí conoce de estos tópicos. Tiene usted la palabra, doctor Gustavo Andrade Figueroa. Buenos días, doctor Malpartida. Agradeciendo esta invitación y este espacio que se me brinda con la finalidad de abordar un tema que es de gran interés, como es la gestión del agua potable y cómo la inteligencia artificial ayuda a realizar esa gestión. Siempre yo muy presto para colaborar con el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Las ideas, los planteamientos que se van a formular a continuación son producto de un análisis técnico, de un análisis teórico que me permitió obtener la nota, ¿sí?, más alta dentro de la maestría de estudios urbanos dentro de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con sede acá en el Ecuador. También soy, algo que no se dijo, gerente de la empresa pública municipal de un cantón acá de el país de Ecuador que se denomina Otavalo, y también he sido en años anteriores gerente general de la empresa de agua potable y alcantarillado de Ibarra.
Insisto, es agradecimiento y voy a dar inicio a la presentación que se ha preparado con este propósito, con este efecto. ¿Me confirman, por favor, si es que se está realizando ya la presentación? ¿Se está viendo? muy bien, maestro. Muchas gracias. Hablar sobre la gestión del agua potable con apoyo de la inteligencia artificial es un desafío global, especialmente en ciudades que permiten, ¿sí?, canalizar por ciertas dificultades que existen en la actualidad este servicio de agua potable. En ese aspecto, dentro de ese contexto, la inteligencia artificial ofrece soluciones innovadoras para optimizar la gestión de recursos hídricos, mejorar la calidad del agua y reducir el impacto ambiental. Cuando hablamos de la gestión del agua potable, es importante en un primer momento hacer una contextualización de lo que significa trabajar con el agua. Trabajar con agua es un trabajo técnico, pero no solamente técnico de carácter ingenieril, sino que inexorablemente tiene que estar vinculado con otras áreas, como es el área ambiental y el área social. De esta manera, lo que se logra es prestar el servicio público desde un enfoque de sostenibilidad ambiental, en el que prima el cuidado de la naturaleza, pensando en las actuales, pero también en las futuras generaciones. Si hacemos relación a las ciudades y el agua, encontramos que dentro de las historias de cómo se fueron consolidando los asentamientos humanos, estos están muy ligados, son interdependientes con la presencia del recurso agua. Precisamente porque sin agua no se puede sobrevivir. Al agua se le ha dado merecidamente algunas calificaciones como líquido vital, pero lastimosamente, producto del cambio climático que antes se pensaba que era un asunto lejano, que algún día llegaría, en la actualidad ya lo estamos viviendo. Esto complejiza aún más el trabajo que se realiza dentro del agua potable. Hay que considerar y hay que partir de la estadística de que el planeta Tierra está conformado por un 70% de agua. Sin embargo, de este 70%, únicamente el 0.025% de la totalidad de agua existente en el planeta es o brinda las condiciones para la potabilización. Acá en el Ecuador estamos viviendo desde hace ya 3 meses una situación bastante compleja que incluso ha ocasionado que se realicen suspensiones de energía eléctrica. Y este hecho, de acuerdo a información oficial del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología del Ecuador, el INAMI, es producto del cambio climático. Estamos atravesando la peor sequía, el peor estiaje que se haya reportado en los últimos 60 años, lo que ha generado efectos adversos debido a que las captaciones se han reducido considerablemente, el agua, así como se ha tenido que racionar lo que ya dije anteriormente, la energía eléctrica, al no tener para llenar las represas, ocasionando cortes de energía en todo el país que oscilan entre las 6 y las 14 horas diarias. Estos efectos de la suspensión de energía eléctrica también han tenido rebotes de manera directa en cuanto a la prestación del servicio domiciliar por dos razones, básicamente. Primero, también porque se han reducido los caudales de agua en las captaciones
y posteriormente porque hay dos sistemas por medio de los cuales se brinda el servicio de agua. El primer sistema es un sistema a gravedad, en donde no ha habido mayor complicación porque los tanques, los reservorios están en lugares altos y se distribuye el agua hacia lugares que quedan o están ubicados por debajo de los tanques. La situación se complejiza en los sistemas de agua potable que funcionan a bombeo o también denominado impulsión. Son aquellos sistemas en donde los tanques se encuentran en lugares bajos y se tiene que, a través de bombas que funcionan con energía eléctrica, llegar hacia lugares altos. En el caso de la empresa que dirijo en el Cantón Otavalo, esto ha imposibilitado llegar a 12 barrios. Pero no es la única situación que se vive acá en el Ecuador, sino que si nos fijamos en reportes a nivel de medios de comunicación, por ejemplo, en la ciudad de Quito, lo que ha dicho la empresa de agua potable es que se garantiza la prestación del servicio en estas condiciones de estiaje hasta mediados de diciembre. Lo mismo sucede en otras ciudades como es Guayaquil, lo mismo sucede en otras ciudades como es Cuenca. Es decir, el cambio climático ya no es un asunto lejano. El cambio climático lo estamos viviendo, lo estamos sintiendo. Y esto hace que generemos una reflexión que muchas de las veces es incomprendida, porque como ciudadanos, como personas que vivimos en las ciudades, pensamos que el trabajo con agua es muy sencillo, al no conocer cuál es la realidad que está detrás del grifo de las llaves. Pensamos que abriendo las llaves automáticamente cae el agua, pero no es así. Existe todo un mundo, insisto, ingenieril, que no solamente se tiene que centrar en lo ingenieril a pesar de que es de suma importancia, sino que tiene que trascender hacia un entendimiento de tipo biocéntrico, es decir, tenemos que pasar del antropocentrismo hacia el biocentrismo. Ese antropocentrismo que ha entendido que el agua es un recurso incluso monetizable, un commodity, por eso se puede comercializar como sucede en varios países a través de la bolsa de valores, hacia un entendimiento ecosistémico, hacia un entendimiento que el agua es un activo ecosocial. Hay que entender que estas complicaciones en cuanto a la falta de los principios de disponibilidad, de continuidad y calidad de agua generan, como lo establece la urbanista argentina Saskia Sassen, una cascada multidimensional de pobreza, inequidades y exclusión socioespacial, debido a que los pobres de ingreso, al no contar con la prestación del servicio de agua potable de manera continua, tienen que buscar otros medios de provisión, lo que los convierte en pobres de accesibilidad. Buscar esas otras fuentes de agua a las que hago mención requiere que dediquen tiempo para este propósito, lo que ocasiona que sean pobres de tiempo. Finalmente, a esta condición de pobreza, a esta condición de cascada de pobreza, la variable que es las grandes distancias y los tiempos de recorrido que para abastecerse de líquido vital, que provoca cansancio y aburrimiento, lo cual reduce su productividad y agrega una dimensión de pobreza de energía a sus carencias. Esto se sustenta en información estadística dada por varios organismos internacionales como es la UNICEF. En el año 2019, la UNICEF menciona que solamente una persona
de cada 3 personas en el mundo tiene acceso a agua potable. La Organización de Naciones Unidas señala que en el año 2022, 2.200 millones de personas continuaban sin agua potable gestionada de manera segura. Estas 2.200 millones de personas corresponden al 26% de la población mundial, entre los que 703 millones no con un servicio básico de agua. 3.500 millones de personas carecían de saneamiento gestionado de manera segura. Esta población, estas 3.500, corresponden al 46% de la población mundial. Estas realidades convocan a plantear desafíos, plantear algunas estrategias, plantear algunos entendimientos diferenciados sobre la gestión del agua, pasando de una gestión únicamente ingenieril a lo que se ha denominado la gestión integral del agua. Esta gestión integral del agua está o se debe realizar a través de un enfoque colaborativo, a través de un trabajo conjunto entre los gobiernos. En este caso, en el caso del Ecuador, hay que recordar que a nivel constitucional, el artículo 264 de la Constitución establece que los gobiernos municipales tienen una competencia exclusiva en cuanto a la dotación del servicio de agua potable y en cuanto a la atención del alcantarillado sanitario. Entonces existe, sin dudas, un trabajo que se tiene que hacer desde las municipalidades, pero de manera conjunta con la ciudadanía. Producto o el proceso de este trabajo, ¿sí?, se sustenta en relaciones de gobernanza territorial. La gobernanza territorial se enmarca dentro de la nueva gestión pública. Esa gestión que coge elementos importantes, sin duda, de la empresa privada e incorporan a lo público con la finalidad de garantizar de esta forma algunos principios y brindar mejores resultados, principios entre los cuales me puedo referir a la eficiencia, a la eficacia, a la responsabilidad social y ambiental. También la gestión, el manejo integral del agua tiene que ver con un enfoque ecosistémico, que ya me referí. El agua se considera parte integral del medio ambiente, el territorio y la economía. Tenemos que dejar de entender, ¿sí?, o pasar de este entendimiento que ha hecho bastante daño a nuestro planeta, de que la naturaleza nos corresponde, que nosotros, al ser tradicionalmente los únicos sujetos titulares de derecho, tenemos esa posibilidad sin control, es decir, de manera desmedida, de aprovechar los recursos de la naturaleza. Y en ese sentido, acá en el Ecuador ha habido un avance considerable, significativo, a partir de la Constitución del 2008. Recordemos que en la Constitución ecuatoriana del 2008 se reconoce a la naturaleza como sujeto de protección y también como titular de derechos. Y en ese aspecto ha habido ya 2 sentencias muy importantes, como es la sentencia del río Monjas y la sentencia del río Machángara. Respecto a la sentencia del río Monjas, fue la máxima instancia, el máximo organismo constitucional del país, me refiero a la Corte Constitucional del Ecuador, que desarrolla esta sentencia y le da una titularidad de derechos a un río. Producto de esto también es la primera sentencia en donde se desarrolla el derecho a la ciudad, entendido desde esa corresponsabilidad, entendido desde esa actitud de gobierno y la ciudadanía, ¿sí?, de trabajo mancomunado. Pasando únicamente de la exigencia ciudadana a poder
apropiarse en términos adecuados de lo que sucede en la ciudad. Recordemos que la historia de la ciudad es la historia de quienes los habitamos y que lo que hagamos o dejemos de hacer es fundamental para poder definir en próximos años cómo va a devenir el desarrollo de las ciudades. En ese aspecto, un componente imprescindible de las ciudades es la gestión que se realice con el agua potable. En ese sentido, también es importante hacer mención a lo ya planteado por la economista Elinor Ostrom, que le valió ganar a través de este planteamiento el Premio Nobel de Economía. Y me estoy refiriendo a la teoría del gobierno de los comunes. Hay que entender que Ostrom lo que hace es dejar a un lado el planteamiento de Harding. Harding plantea que al ser bienes que corresponden a todas las personas, nadie va a involucrarse en su cuidado y lastimosamente están condenados a desaparecer. Sin embargo, Ostrom lo que plantea es lo contrario, es decir, que se tiene que generar un cuidado que involucre a todos los agentes sociales, llámese gobierno, llámese ciudadanía, llámese sector privado, entre otros, con la finalidad de comprometernos con la vida misma, trascendiendo del antropocentrismo al biocentrismo. Esta nueva visión sobre el manejo del agua es una herramienta estructurante de la planificación y del ordenamiento territorial porque genera impactos positivos que permiten mejorar las condiciones de vida de la población de manera holística, considerando los recursos naturales y humanos, así como las actividades económicas y medioambientales. El sustento de esta propuesta implica asumir retos, pero también desafíos de alta complejidad, que únicamente se los puede conseguir por medio de la aplicación de principios. Y aquí es importante hacer mención a esos principios. Me estoy refiriendo a la eficiencia hídrica, ¿sí?, como uno de los principios del manejo integral del agua, que se refiere o se conceptualiza como utilizar menos agua o reducir el agua mal utilizada para lograr un mismo resultado. Lastimosamente, a nivel de Ecuador no ha habido un control adecuado respecto al agua no contabilizada, que se denomina técnicamente. Hay bastante desperdicio. Tampoco se ha logrado posicionar un cambio de conciencia ni de cultura ciudadana. Entonces, a pesar de estas problemáticas a las que he referido que estamos atravesando en el Ecuador, se evidencia que personas lavan vehículos con agua potable, riegan jardines con agua potable, lavan los patios de sus casas con agua potable, mientras en otros sectores simplemente por varias semanas no pueden recibir, no por la falta de voluntad técnica ni trabajo responsable de las diferentes empresas de agua potable, sino porque, ya indiqué las razones, no es posible brindar este servicio. La eficiencia hídrica está muy ligada a la huella hídrica, es decir, al indicador ambiental que mide la cantidad de agua dulce utilizada para producir bienes y servicios. Otro principio que hay que poner en relieve es la eficacia hídrica. Cumplir los objetivos planificados de forma o de manera objetiva y cuantificable respecto a una planificación hidrológica. Garantizar el buen estado y la protección del dominio público hidráulico, satisfaciendo las demandas de agua. Otro principio que es importante colocarlo es el principio de la sostenibilidad. Un trabajo con el agua que permita garantizar que no solamente en el presente tengamos líquido vital, sino también en qué condiciones dejamos a las futuras generaciones y cómo disminuimos el impacto nocivo frente a la naturaleza.
Y aquí parte la importancia de la inteligencia artificial dentro del manejo integral del agua. Porque la inteligencia artificial, al ser una herramienta que ofrece una amplia gama de aplicaciones prácticas que pueden mejorar la eficacia, la sostenibilidad y la rentabilidad de los servicios de abastecimiento y saneamiento de agua, desde la detección temprana de fugas hasta la optimización de la red de distribución. La inteligencia artificial ayuda a los proveedores de servicios de agua a tomar mejores decisiones, reducir costos y mejorar la calidad del servicio. En ese aspecto existen aplicaciones ya prácticas de manera real sobre, por ejemplo, cómo la inteligencia artificial posibilita la optimización de la gestión del recurso hídrico. La inteligencia artificial ayuda a predecir la demanda de agua en una comunidad y ajustar la distribución de cuánto se está otorgando a nivel de agua, canalizando a nivel de agua a los distintos sectores de una ciudad. Además, la inteligencia artificial puede analizar los datos de los sensores de la red de suministro de agua para detectar fugas, puede ayudar considerablemente a disminuir el agua no contabilizada, alertar sobre el funcionamiento de equipos de mantenimiento antes de que tengan daños considerables, es decir, nos permite generar un trabajo preventivo antes que correctivo. La inteligencia artificial también nos permite optimizar el proceso de tratamiento de aguas residuales mediante el análisis de datos de sensores y la identificación de patrones de consumo en cuanto al tratamiento de aguas residuales. Nos permite tener lo más próximo que podemos una predictibilidad respecto a riesgos naturales. La inteligencia artificial puede ayudar a predecir las inundaciones o las sequías mediante el análisis de datos meteorológicos y también en cuanto al análisis de datos de la red de suministro de agua, lo que permite una mejor planificación hidrológica y preparación para estos riesgos. La inteligencia artificial también nos ayuda a mejorar la eficiencia operativa, ayuda a optimizar los procesos de facturación y mantenimiento, lo que puede reducir los costos y mejoras de la calidad del servicio. A través de la utilización de estas herramientas se contribuye a alcanzar beneficios. Estos beneficios, en base a la utilización de la inteligencia artificial, son considerables. Entre estos beneficios podemos mencionar la mejora de la eficiencia operativa. La inteligencia artificial puede ayudar a la optimización de procesos de gestión de recursos hídricos, reducir el tiempo de inactividad y mejorar la calidad del servicio. Puede la inteligencia artificial generar mayor precisión en la predicción de la demanda, es decir, en el consumo, en el comportamiento de consumo del agua potable, sabiendo cuáles son los sectores que más consumen y cuáles están faltando con la finalidad de realizar un equilibrio a nivel de los sistemas para no afectar a los usuarios. La inteligencia artificial ayuda, ya lo había mencionado, a la reducción de pérdidas de agua en torno al agua no contabilizada, a que el agua potabilizada sirva para cubrir las necesidades de la ciudadanía y no que se derroche o malgaste en otras actividades. La inteligencia artificial, asimismo, sirve para la optimización de gestión de recursos hídricos, la reducción del impacto ambiental. A pesar de estos aportes considerables por parte de la inteligencia artificial en la gestión del agua potable basado en información, ¿sí? Estadística, en la utilización de las herramientas de inteligencia artificial,
Todavía hay grandes retos y desafíos en las empresas de agua potable y alcantarillado, acá en el caso de Ecuador. Estos retos y desafíos en cuanto a la aplicación de la inteligencia artificial se debe a que no existen no existen datos suficientes con la finalidad de determinar la calidad y la cantidad. Es decir, la inteligencia artificial, como todos sabemos, se nutre de algoritmos. Y estos algoritmos provienen de una información estadística. Sin embargo, existe todavía en el Ecuador esta falta de información estadística. Hace falta también conocimiento sobre las utilidades que se le puede dar en el manejo de la inteligencia artificial en cuanto al manejo de agua potable. Existen algunos temores y que son legítimos en torno a la protección de la privacidad, ¿sí? Porque ya ha habido ejemplos, no referente a agua potable, pero sí a otros ámbitos en donde se ha aplicado la inteligencia artificial, que lastimosamente al no haber existido un control, unos protocolos de seguridad, han generado varios inconvenientes en la recopilación y el almacenamiento de datos de carácter confidencial al ser datos privados, y también lo que ha imposibilitado considerablemente incorporar la inteligencia artificial en las empresas públicas municipales de agua potable y alcantarillado es la implementación, son los costos, es decir, que resulta bastante costoso todavía la adquisición y la puesta en marcha de este tipo de tecnologías, de infraestructura, y también a esto tenemos que agregar, tenemos que sumar eh, que los servidores públicos no están capacitados aún bajo este nuevo enfoque de trabajo de gestión del agua, y más aún a través de la utilización de inteligencia artificial. Sin duda, a manera de conclusión, debido a que el tiempo ha pasado bastante rápido, se puede manifestar que el futuro de la gestión del agua potable está inexorablemente vinculado con los desarrollos de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene el potencial de transformar el sector del agua, ofreciendo soluciones innovadoras. Eso es un hecho, no cabe dudas. Para un futuro sostenible, la colaboración entre expertos en inteligencia artificial y profesionales del sector del agua es crucial para superar los desafíos y aprovechar las oportunidades que ofrece esta tecnología. Espero haber llegado a ustedes con estos planteamientos que nos permiten reflexionar, que nos permiten generar análisis de cuál es el impacto positivo de la inteligencia artificial en la gestión integral del agua. Muchas gracias. Doctor Gustavo Andrade Figueroa, maestro, Sí, vista, maestro, escucho. vista desde una perspectiva sostenible y sustentable, es importante la gestión inteligente, estratégica del agua potable en nuestros países. Eso es fundamental. Antes de la presentación conversábamos el problema que le es común a muchos países de esta parte del mundo. O sea, estamos en 2024. Estaríamos hablando entre 15 a 20 años, la situación se agudiza y es crítica. Es así que los respectivos gobiernos, a través de determinadas políticas públicas, tienen que tomar medidas, tienen que plantear alternativas de solución. Y una de mis preguntas va en relación, si muy bien tenemos el problema del agua, lo que viene a ser propiamente el agua potable,
va de la mano con el tema del cambio climático. Y el factor educación en nuestros ciudadanos, en nuestra ciudadanía, desde el uso adecuado, correcto y pertinente del agua, desde la canalización de la distribución, de la entrega oportuna, cómo se gestiona esto inteligentemente, porque hay que hacer uso de alguna u otra forma de lo que nos está alcanzando la inteligencia artificial. Pero yo incido, educación, conciencia para el uso del agua como ciudadanos y además educación y conciencia por lo que está generando el cambio climático, no solamente en Ecuador, en Perú, en México, sino en el mundo. El tema de la educación en esta nueva era, en esta nueva revolución industrial y en esto que se vive de la mano con los productos de la inteligencia artificial es fundamental. ¿Qué dice usted al respecto, doctor Gustavo Andrade Figueroa? Comparto completamente con su planteamiento, querido doctor Malpartida. Aquí entra un cambio de conciencia. Aquí entra un cambio de actitud donde prima la gobernanza. Aquí no es una responsabilidad únicamente de los gobiernos, a pesar de que es indudable la gran obligación que tienen en la prestación de agua potable, sino que también es esa corresponsabilidad que se requiere por parte de la ciudadanía. Me estoy refiriendo al CANA que además puede utilizarse, o para este cambio de cultura ciudadana, se puede utilizar herramientas que se están sustentadas en la inteligencia artificial. Por ejemplo, generar campañas de sensibilización, campañas que nos permitan comprender otras dinámicas respecto al cuidado del agua. El cuidado del agua es un compromiso de todos, el cuidado del agua es una responsabilidad que tenemos que asumirla, no solamente desde la prédica, no solamente desde las palabras, sino que tenemos que asumirlo desde la práctica, desde la coherencia, ¿no? Desde nuestra forma de vida. Y ahí entra, porque muchas de las veces se piensa que cómo un ciudadano, las acciones de un ciudadano pueden transformar realidades complejas como es trabajar con el agua. Y en ese sentido, cabe indicar una teoría que es el efecto mariposa, es decir, que la sumatoria de acciones individuales generan cambios trascendentes a nivel colectivo. Y esto nos permite tener esa visión de que sí es posible generar cambios de actitud, de comportamiento, de consumo de agua potable. Recuerdo hace algunos años en la capital del país, Colombia, estuvo de alcalde Antanas Mocus, que trabajó mucho sobre este tipo de cambios. Todavía en esa época no estábamos en los albores de la cuarta revolución industrial en torno al desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces ahora creo que se brindan muchas más oportunidades a través de la utilización de herramientas sustentadas en las IA con la finalidad de poder generar esta trascendencia como especie humana. Esto sin duda implica un cambio de paradigma, esto sin duda implica un cambio de cosmovisión, pero si no lo hacemos ahora, ¿sí? Y únicamente como hace años atrás, se han estado quedando en temas de encuentros, de pactos entre presidentes, entre el tercer sector, las ONGs y demás, se tiene que vincular absolutamente a toda la población. Esa es mi respuesta, maestro. Doctor Gustavo, desde Quito, Ecuador, Sebastián Vladimir Aldaz Piedra
nos va a plantear tres preguntas. Vamos a leerle el primero, por favor. ¿Cómo se plantea el cambio de la visión o cosmovisión del antropocentrismo al biocentrismo? La segunda nos dice, ¿cómo se plantea sensibilizar a la gente para que tome conciencia del uso del agua? Y la número 3 nos dice, ¿piensa el ponente de que de no haber este cambio social respecto a su cosmovisión, cabría limitar las libertades de acceso de los recursos naturales por el bien común? Luego nos pone un párrafo. La Biblia dice, endicha la tierra y someterla. Si en el mundo entero de la religión que prima es la católica, debemos abandonar y reformar la Biblia. Se pregunta él. En chit, no en dicha. Esas son las preguntas que nos ha Ok, formulado. gracias a Sebastián. Voy a partir de que esto trasciende religiones. Esto no se trata de si somos católicos, cristianos, si somos budistas. Este es un compromiso como humanidad ante una realidad que es el cambio climático. Son problemas incluso que están trascendiendo fronteras. Por eso mucho me gusta a mí el último libro, y he conversado con usted, maestro, sobre el profesor Luigi Ferrajoli. El último libro del profesor Ferrajoli ya plantea la elaboración de una constitución por el planeta Tierra, una constitución planetaria, una constitución en donde se dé respuesta por parte de todos los estados a, a estos problemas que no miran fronteras. El cambio climático es algo que tiene que trascender incluso la visión de los estados-nación. No sé cómo está a nivel de Perú y me gustaría más bien, hay situación acá en el Ecuador, no desde el último presidente de la República, sino que es una situación que ya ha venido desde hace algunos presidentes atrás, que es la utilización del estado de excepción como regla general por encima del Estado de Derecho. Y eso es porque el Estado no puede ya dar soluciones a la conflictividad que se está dando. Entonces, esta conflictividad enfocado a lo que estoy abordando en esta ponencia es el cambio climático. Entonces, el planteamiento es un cambio de conciencia, es un cambio de cultura, es un cambio de actitud, es decir, pasar en efecto de una posición donde se piensa que el hombre, ¿sí?, que además es el ser más vulnerable que hay a nivel del planeta Tierra, tiene una actitud de dominio sobre la naturaleza. Y basta ver que es simplemente un simple e incluso invisible virus, como fue el COVID-19, casi arrastra con la humanidad entera. A través de esto, lo que nos invita a pensar es el hecho de que tenemos que ser corresponsables, tenemos que tener otras dinámicas de comportamiento, tenemos que tener otras dinámicas de la naturaleza. Obviamente es muy debatible todavía de que lo que ha sucedido acá en Ecuador, que la naturaleza sea considerada un sujeto de derechos, ¿sí? Pero más allá, no importa si estamos dentro de una corriente filosófica neoconstitucionalista o estamos dentro de una corriente filosófica del derecho más de tipo tradicional, toca cuidar a la naturaleza. Es nuestra madre en común. Hay que poner en relieve ahí planteamientos que nacen desde la epistemología del sur. Por ejemplo, citando a Boaventura de Sousa Santos, es un diálogo de saberes, de encuentros, ¿sí?, con el único propósito de garantizar la sobrevivencia humana.
El mismo Paulo Freire, cuando O Paulo habla del Freire, muy problema bien. planetario, ¿no? Cuando habla de Edgar Morán, el tema de la conciencia planetaria, de la conciencia ambiental, totalmente de acuerdo con lo que señala. Maestro, también acá nos formula Sebastián, ¿cuáles son los razonamientos que debe tener una persona miembro de la sociedad para que deje sus viejas estructuras mentales y acceda a las nuevas? Sabemos que los hábitos son más fuertes que los cambios. ¿Debemos a las personas persuadirlas o manipularlas? Sebastián, maestro. Interesante pregunta. Yo pienso que hay que persuadir a las personas. Ahí hay varias vías, ¿no? Entonces está, por un lado, la vía de la norma jurídica, pero yo creo que hay Doctor, otra doctor herramienta, Gustavo, ¿sí? Por doctor favor. Gustavo, pero para usted y para los que estamos en estos momentos en el Zoom, Sebastián, es a lo que nos está respondiendo el maestro, por favor, es el ser humano el único animal en el faz de la planeta que no aprende de sus errores, comete los errores, los vuelve a cometer los errores, y si vamos a hablar particularmente por el tópico que usted desarrolla, maestro, muchos de los problemas que suceden en relación al tratamiento, a la gestión del agua, es básicamente una responsabilidad de los ciudadanos. ¿Qué dice usted a la pregunta que va desarrollando? Disculpe por mi intervención, maestro. Preocupe, maestro, un gran aporte por parte suyo. Estaba diciendo de que hay varios caminos para persuadir, ¿sí?, a las personas. Por un lado, encontramos, siguiendo un enfoque más jurídico, a las reglas, ¿sí?, a las reglas, entendidas las reglas como el derecho positivizado, un supuesto de hecho que trae una consecuencia jurídica, pero no es el único método ni el único medio. Yo apuesto, obviamente, soy abogado, apuesto al tema jurídico, aparte soy urbanista, y desde una visión más urbanista me atrevería a decir de que una herramienta poderosa es la sanción moral. Esa sanción moral que genera vergüenza. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si estamos frente a nuestros hijos y nosotros botamos basura en la calle, regresamos a ver a nuestros hijos, en mi caso tengo dos hijas, una de 9 años y una hermosa también de 1 año 4 meses, y si me regresan a ver y me quedan mirando con una cara, ¿sí?, de qué vergüenza, papá, ¿qué hiciste? Entonces simplemente no voy a volver a realizar eso. Por eso en este aspecto yo sí concuerdo mucho, a pesar de lo excéntrico que puede resultar para algunos los planteamientos de Antanos Mockus y de lo que fue en su momento Corpo Visionarios, ¿sí?, el cambio de la cultura ciudadana desde una sanción moral. Ese creo que es un elemento fundamental que nos va a permitir replantear conductas a nivel de sociedad. Totalmente de acuerdo, maestro. Un excelente aporte esta sanción moral y ese parangón y ejemplo que pone con sus hijas, sí, pues nos pasa en nuestro diario vivir. Cuando nos equivocamos con una acción de esas, basta que solamente observen lo que tú has realizado. Totalmente de acuerdo con ese planteamiento. Maestro, la Organización Mundial de la Salud en relación al acceso potable del agua nos dice que alrededor de 2.200 millones de personas no tienen acceso al agua potable. O sea, en el mundo, 2.200 millones de personas. ¿Cómo es el tema en Ecuador? ¿Cuál es este problema? Si tuviéramos algunos datos en Ecuador, maestro, o por lo menos en un porcentaje, ¿no? Hay en estas inequidades. Básicamente estas inequidades se presentan o se acrecentan
entre lo urbano y lo rural. Hay que recordar a todos quienes nos siguen a través de esta ponencia que la Constitución ecuatoriana establece dos formas de prestar el servicio de agua potable. El uno es el público, es el tradicional. Existe, como ya se ha señalado, una competencia exclusiva que es de ámbito municipal, pero también existen prestadores comunitarios de agua. Es decir, las comunidades básicamente indígenas y afroecuatorianas se organizan para poder gestionar el agua ante la ausencia del gobierno. Pero ahí el problema es que no lo gestionan de manera adecuada, correcta, no tienen capacidades técnicas para hacerlo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, en la empresa en que estoy, hemos fortalecido mucho a los prestadores comunitarios a través de muestreo de agua con el laboratorio certificado que tenemos, y encontramos que esa agua no es todavía apta para consumo humano. Es una triste, dolorosa realidad, pero es lo que sucede. Y obviamente asociado a consumo de un agua que no es la adecuada, está vinculada a enfermedades, incluso niveles de crecimiento, de desarrollo, principalmente con los niños, con las niñas. Entonces es una problemática grande que se vive acá en el Ecuador, y es un desafío que todavía está vigente. Se ha trabajado mucho en ese aspecto, pero todavía no está resuelto. Maestro, en una perspectiva, mirando lo que debiera ser una gestión inteligente estratégica del agua potable, de las que señalamos, de las que ya se dan en otras realidades, en otros contextos, optimización de la gestión de los recursos hídricos con inteligencia artificial, monitorización de la calidad de agua con inteligencia artificial, tratamientos de aguas residuales con inteligencia artificial, predicción de riesgos naturales en relación al tratamiento del agua con inteligencia artificial y mejora de la eficiencia operativa en relación a la gestión del agua con la inteligencia artificial. De los puntos señalados, ¿cuáles se estarían dando o ya realizando en Ecuador, maestro Gustavo? Ha avanzado mucho en cuanto al control de pérdidas de agua potable a través de inteligencia artificial, sí, con la finalidad de optimizar el recurso hídrico. También se ha avanzado mucho en cuanto a la mejora de la calidad del agua al haberse implementado sistemas por medio de los cuales ya se trasciende de una cloración manual, una cloración en donde una persona debía estar todos los días verificando, colocando el cloro suficiente para la potabilización del agua, y haberse automatizado este proceso de cloración, de potabilización del agua. También lo que se ha avanzado mucho es en cuanto a la telemedida a nivel de los medidores de agua. Antes, tradicionalmente, habían unas personas que tenían que recorrer varios kilómetros al día tomando lecturas de los medidores. Actualmente ya existen centros informáticos en donde a través de inteligencia artificial pues, posibilitan la toma inmediata con la finalidad de poder saber cuál es el consumo, si hay agua, cuál es el comportamiento. Todo esto se genera dentro de un sistema de mejora continua. Todo esto se establece dentro de una planificación. A nivel internacional existe una planificación y una especie, es una ISO, ¿sí? Es una, no con el nombre ni registrado, sino se llama Aqua Rating. Aqua Rating es un conjunto de indicadores valorativos con la finalidad de saber en qué condiciones se encuentran los diferentes
empresas de agua potable y en virtud de eso se le asigna una calificación. Entonces, son estos medidores que permiten saber con precisión a nivel incluso competitiva entre empresas de agua potable cómo se encuentran las diferentes empresas. Y muchos de los indicadores dentro de esta planificación estratégica que plantea Aqua Rating se sustentan en la utilización de herramientas que tienen como base la inteligencia artificial. Maestro, muchas gracias por esta ponencia. De los que nos acompañan, alguien tuviera alguna pregunta, alguna duda, máximo antes de la 1 el video va a estar en nuestro canal, en todas nuestras redes sociales. Vamos a poder compartirlo de aquí a un mes. Y desde ya, ¿no? Es un aporte maravilloso el que usted realiza en este trabajo, que es un especialista, que es un experto, y más aún como un CEO, conocedor del tema y de este tópico, maestro. La parte moral de cada uno de nosotros en nuestras conductas, acciones y comportamientos, esta gestión inteligente, estratégica del agua, y la educación y la conciencia de cada uno de nosotros para cuando vamos a hacer uso de lo que es el agua potable es muy importante. No solamente la tarea, la responsabilidad está en los que estarían en el gobierno, los que asumen determinados roles, funciones, sino también en cada uno de los ciudadanos de nuestros países y del mundo. Maestro, entonces, vamos a dar por clausurado este segundo ciclo año 2024 de este 50º Seminario Internacional que tuvo como título La gestión del agua potable con el apoyo de la inteligencia artificial, que estuvo a cargo del doctor Gustavo Andrade Figueroa. Para el directorio, colaboradores en el Perú, colaboradores en extranjero, es todo un honor y todo un privilegio contar con un maestro, con un amigo, y desde ya un agradecimiento eterno, un abrazo muy fuerte a la distancia, doctor Gustavo Andrade Figueroa. Siempre el instituto tiene abiertas sus puertas, es su casa el instituto, y bueno, solamente queda agradecernos, doctor Gustavo Andrade Figueroa. Muchas gracias, maestro, más bien por la oportunidad. Siempre para mí es un honor estar como invitado en el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Cualquier cosa estoy a las órdenes y más bien que tengan un lindo día.